Hola, mi nombre es Moira Villalobos, soy de la carrera técnico en enfermería. Este es un video para la asignatura de primeros auxilios y el tema es evaluación primaria y secundaria. Voy a empezar con la evaluación primaria. ¿Y qué es? Bueno, la evaluación primaria comienza con una mirada simultánea o global de la respiración, circulación y estado neurológico del paciente y se debe identificar cualquier problema externo evidente y obvio con la oxigenación, circulación, hemorragia o grandes deformidades. La respuesta verbal del paciente indica el estado global de la vía aérea, tanto si la ventilación es normal o laboriosa. ¿Dónde le duele? Es la pregunta que le continúa mientras se está chequeando el color de la piel y el rango del llene capilar. La respuesta del paciente va a indicar la localización del dolor y también puede ayudar a identificar los puntos más cercanos a la lesión. Una vez cerciorados de la condición del paciente, inmediatamente el examen primario puede ser completado a menos que exista una complicación que requiera de mayor cuidado, evaluación o tratamiento. Los pasos ABCDE se harán con el paciente de forma simultánea y paralela, resolviendo los problemas vitales en el momento de su detección. Y solo entonces podremos pasar al siguiente paso. Los 5 pasos involucrados en la evaluación primaria y que sigue en orden prioritario son: A. El manejo de la vía aérea con control columna cervical. B. La respiración y ventilación. C. Circulación y control de hemorragias. D. Déficit neurológico. Y E. Exposición y proteger el entorno. Etapa A. Vía aérea y control de la columna cervical. La vía aérea es prioridad por excelencia en el manejo del politraumatizado. Ella exige un establecimiento o un mantenimiento de la permeabilidad de la vía aérea, control cervical y administración de oxígeno a alto flujo dependiendo de la necesidad del paciente. Todas las maniobras de la vía aérea han de efectuarse con control cervical. Se debe tener presente que todo gran traumatizado tiene una lesión de la columna cervical mientras no se demuestre lo contrario, de manera que hay que evitar hiperextender, hiperflexionar o rotar la cabeza del cuello del paciente. La evaluación y el manejo rápido de la vía aérea resultan cruciales para la sobrevida inmediata del paciente. Y el primer objetivo será permeabilizar la vía aérea. Si existe un trauma o una sospecha de trauma, las maniobras de manejo de la vía aérea deben realizarse simultáneamente con la inmovilización de la columna cervical. Algunos síntomas o signos de sospecha de obstrucción de la vía aérea superiores pueden ser los movimientos respiratorios mínimos ausentes, alteración de la coloración de piel, rubefacción, cianosis o la palidez, el rasgo respiratorio aumenta, la respiración ruidosa como un estridor o ronquera, dificultad para ventilar con la bolsa y mascarilla, una inadecuada línea traqueal y la taquipnea, que es una respiración más rápida. Es obligado el uso de los materiales de la inmovilización cervical, tanto como el collarín cervical como la inmovilización del resto de la columna cervical con tablas espinales. Etapa B. Respiración, ventilación. Se debe chequear si el paciente está respirando. Si la respiración no estuviese presente, la evaluación se detiene y se administra ventilación inmediatamente. Si el paciente está respirando, estima la eficacia de la frecuencia y la profundidad de la respiración para determinar si el paciente está movilizando aire suficiente. Lesiones que deben ser reconocidas y tratadas en la evaluación primaria. Un neumotórax a tensión, el boles costal con constricción pulmonar, un tórax volante, heridas soplantes, un neumotórax abierto y un neumotórax masivo. Debe ser prioritario asegurar la permeabilidad de la vía aérea en una adecuada ventilación y oxigenación, reduciendo el riesgo de compromiso ventilatorio. ¿Cómo se puede hacer eso? Puede ser con la tracción del mentón hacia arriba o la elevación mandibular. La insuficiencia respiratoria postraumática puede establecerse no solo en los pacientes que presentan obstrucción de la vía aérea, sino también en aquellos que son incapaces de mantener unos movimientos inspiratorios y expiratorios adecuados. Causas de las alteraciones postraumáticas de la ventilación: obstrucción de la vía aérea, aspiración, neumotórax o ambos, contusión pulmonar, tórax inestable, herida abierta de pared o lesión craneoencefálica o sección medular. Base, circulación y control de hemorragias. En la evaluación inicial del paciente traumático, una adecuada estimación global del gasto cardíaco y estado cardiovascular se puede obtener simplemente el chequeo del pulso, color y temperatura de la piel. Pulso. Evaluar el pulso por presencia, calidad y regularidad.
Este chequeo rápido nos va a revelar tanto como si el paciente tiene taquicardia, bradicardia o un ritmo irregular. También se puede revelar información sobre la presión sistólica sanguínea. En el examen primario la determinación exacta del pulso no es necesaria. Color. Una adecuada perfusión produce la piel un matiz rosado. Pieles de color oscura pueden hacer más difícil esta determinación. Examinar el color de los lechos unguiales y la membrana de la mucosa pueden ser útiles para vencer este desafío. Coloración azulada indica oxigenación incompleta, mientras que la coloración pálida es asociada a pobre perfusión. Temperatura. Como en la evaluación de otras partes de la piel, la temperatura está influida por las condiciones del medio ambiente. Sin embargo, piel fría indica perfusión disminuida y prescindiendo de la causa. Hemorragias. En caso de la hemorragia externa, la aplicación de la presión directa va a controlar la mayoría o totalidad de la hemorragia hasta que el paciente pueda ser movilizado a una localidad donde haya disponible una sala de operaciones o el equipamiento adecuado. Vendajes compresivas son también un excelente medio para controlar la hemorragia. Si se sospecha de una hemorragia interna, debe rápidamente descubrir el abdomen y mirar y palpar los signos de lesión. La pelvis también debe ser palpada por una fractura pélvica. Es la causa principal de sangramiento intraabdominal. Etapa D. Estado neurológico. El nivel de conciencia neurológico del paciente puede ser evaluado correctamente mediante la aplicación de un estímulo, pellizco, apretón o sonido, y describiendo la respuesta del paciente mediante el uso del acrónico ABDI, que quiere decir A. Alerta. B. Responde a estímulos verbales. D. Responde a estímulos dolorosos. Y I. Está inconsciente. Un paciente belicoso, peleador o no cooperador debe ser considerado como un paciente hipóxico hasta que se demuestre lo contrario. Las pupilas en esta etapa juegan un gran papel en la evaluación de la función cerebral en la escala de la coma de Glasgow, que es una herramienta muy importante en la evaluación en el manejo del paciente en el corto plazo como a largo plazo. Sin embargo, la asignación de un puntaje de la escala de la coma de Glasgow debería ser efectuada durante la evaluación secundaria por el personal especializado. El beneficio a corto plazo es como un factor adicional en la determinación de la severidad de la lesión, y el beneficio a largo plazo es proporcionar un pronóstico para la recuperación del paciente. Y como última etapa tenemos la etapa E, que es la exposición y proteger del entorno. En algún momento durante la evaluación del paciente, toda la ropa del paciente debe ser removida y el paciente volteado para examinar el cuerpo entero. Cuando el paciente haya sido visto, el paciente se debe volver a cubrir para evitar una pérdida de calor. Solamente las partes necesarias del cuerpo del paciente deberán ser expuestas cuando el paciente esté fuera de la unidad de transportes, y ambas para preservar la temperatura del cuerpo y respetar el pudor del paciente. Ya bien, vamos a pasar a la evaluación secundaria. ¿Y qué es y cuándo se inicia? Bueno, la evaluación secundaria es un examen completo que va de cabeza a pies y busca lesiones que amenazan la vida y las extremidades. ¿Y cuándo inicia? Bueno, la evaluación secundaria inicia cuando se termina la evaluación primaria. Hay establecidas medidas de reanimación, el paciente haya demostrado normalización en sus funciones vitales y se haya detectado el mecanismo que produjo la lesión. Además, se debe haber un registro del estado fisiológico del paciente, como alergia, medicamentos usados, patologías previas de embarazo, últimos alimentos y el ambiente y eventos relacionados con el trauma. Bien, señorita Sofía, ¿está consciente que ha sufrido un accidente? Por favor, me permite, le voy a revisar si usted tiene alguna lesión. Primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar al paciente en posición cúbito dorsal, como lo hicimos anteriormente, y con los brazos al costado. Bueno, vamos a pasar primero a la cabeza y se debe identificar todas las lesiones neurológicas relacionadas y cualquier otra lesión significativa en todo el cuero cabelludo. Entonces empezamos a tocar si tiene algo. Ya, ok. Y la cabeza debe ser examinada para las laceraciones o contusiones y la evidencia de fracturas, ya que debido al edema alrededor de los ojos, más tarde puede impedir un examen en profundidad. ¿Ya? Ya,
Ahora vamos a pasar al chequeo de los ojos y se debe ver si tiene alguna agudeza visual, si su tamaño de pupila está correctamente, si presenta alguna hemorragia conjuntiva, lusiones penetrantes, algún atrapamiento ocular, y se le debe hacer un retiro de lentes de contactos antes del edema o una luxación de cristalino. Ahora vamos a hacer el chequeo de las estructuras maxilofaciales y es la palpación en todas las estructuras óseas como la mandíbula, la evaluación de la oclusión dental, el examen intraoral y la evaluación de los tejidos blandos. El traumatismo maxilofacial, que no está asociado con una obstrucción o hemorragia, una hemorragia grave, debe ser tratado solo después de que el paciente esté estabilizado y se traten por completo las lesiones que fueron potencialmente letales. Algunas fracturas maxilofaciales, tales como la nasal o la cigomática, esta zona de acá, pueden ser difíciles de identificar en forma temprana, por lo que es necesaria una reevaluación frecuente. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es cuello y columna cervical. Y la hemorragia o salida de líquido acuoso por la nariz o el oído deben hacernos sospechar de alguna fractura de los huesos del cráneo. Los hematomas alrededor de los ojos y orejas también son signos de gravedad, por el mismo motivo. Las heridas en el cuero cabelludo y cara pueden hacer sangrar abundantemente hasta el punto de que lesiones en la boca como roturas dentales, fracturas del maxilar o en la nariz como fracturas de los propios huesos puedan comprometer la respiración de las víctimas. En el examen del cuello incluye una inspección, una palpación y ocultación, y además la sensibilidad de la columna cervical, la desviación de la tráquea y fracturas de la laringe pueden ser descubiertas en un examen detallado. Y las arterias cariótidas que van en el cuello deben ser palpadas y ocultadas en busca de algún soplo. Se explotará la existencia de la herida, heridas penetrantes, los enfisemas subcutáneos, la desviación traqueal, la apariencia de venas en el cuello, un dolor o sensibilidad. Cualquier punto doloroso en esta región obliga a suspender cualquier tipo de movilización de la cabeza del paciente. Las lesiones penetrantes en el cuello pueden llegar a dañar los sistemas y órganos. Es importante la observación de los movimientos torácicos a la hora cuando se produce la respiración. Una lesión pulmonar grave producirá una disminución de los movimientos respiratorios de la parte del tórax correspondiente al pulmón afectado. La inspección visual del tórax, tanto como anterior y posterior, puede identificar patologías tales como un neumotórax abierto y grandes segmentos del tórax inestable. Una evaluación completa involucra la palpación de toda la caja torácica, incluyendo las clavículas, las costillas y el esternón. Si se presiona el esternón, se puede producir un dolor y eso puede indicar que puede estar fracturado o si existen separaciones costocondrales. Una lesión significa en el tórax se puede manifestar con un dolor, con disnea o una hipoxia. Y la evaluación incluye la auscultación del tórax y una radiografía en proyección antero-posterior. La auscultación también se puede realizar en la parte anterior alta de la pared torácica en busca de un neumotórax en bases posteriores para la hemótórax. Ahora pasamos a la zona del abdomen. Las lesiones abdominales deben ser identificadas y tratadas agresivamente. El diagnóstico específico no es tan importante como el reconocimiento de que existe una lesión que requiere intervención quirúrgica. El examen inicial normal del abdomen no incluye una lesión intraabdominal significativa, la observación minuciosa y la revelación frecuencia del abdomen. La fractura de la pelvis o fracturas bajas de la caja torácica también pueden dificultar el examen y el diagnóstico preciso de las lesiones intraabdominales, debido a que las palpaciones del abdomen pueden provocar dolor en estas áreas. 3. Vamos a hacer el chequeo del perineo, recto y vagina. Bueno, en el perineo se debe examinar en busca de contusiones, hematomas, laceraciones y hemorragias uretrales. En el examen rectal debe llevarse a cabo antes de colocar un catéter urinario.
El examen vaginal se debe realizar en pacientes que corren el riesgo de lesiones vaginales, incluyendo a todas las mujeres con una fractura de pelvis. Además, las pruebas de embarazo se deben realizar en todas las mujeres con edad fértil. ¿Ya? Ya vamos en el penúltimo chequeo y este es el sistema musculoesquelético. Las extremidades deben estar inspeccionadas en busca de contusiones y deformidades. La palpación de los huesos, el examen de la sensibilidad al dolor y la presencia de movimientos anormales son de ayuda a la identificación de las fracturas ocultas. Una de las fracturas puede ser de la pelvis y se puede identificar por la equimosis sobre las alas ilíacas, el pubis, los labios de los genitales femeninos o el escroto. El dolor a la palpación de los anillos pélvicos es un hallazgo importante en los pacientes alerta. Otra ruptura puede ser la de un ligamento y puede producir una inestabilidad en las articulaciones. Además, también puede existir la fractura de columnas torácica y lumbar o las lesiones neurológicas. Deben ser consideradas sobre la base de los hallazgos físicos y el mecanismo de la lesión. Las lesiones pueden enmascarar los signos físicos de lesiones de médula y pueden permanecer sin ser detectadas a menos que el médico solicite una serie de radiografías adecuadas. Ya finalizando, estamos en el sistema neurológico y este es un examen completo que incluye no solo la evaluación motora y sensorial de las extremidades, sino también la reevaluación del nivel de la conciencia del paciente, el tamaño pupilar y la respuesta a la luz. El puntaje de la escala de coma de Glasgow facilita la dirección de los primeros cambios y tendencias en el estadio neurológico. Si un paciente con alguna lesión en la cabeza se deteriora neurológicamente, la oxigenación y la perfusión del cerebro y la adecuación de la ventilación, es decir, el ABCDE, deben ser reevaluadas. Cualquier evidencia de pérdida de sensibilidad, parálisis o debilidad sugiere una lesión grave de la columna vertebral o del sistema nervioso periférico. Los déficits neurológicos deben ser documentados cuando se identifican, aun cuando es necesario el traslado a otra institución u otro médico para la especialidad. La protección de la médula espinal se requiere en todo momento hasta que se excluya una lesión de la columna.